Hola a todos, bienvenidos a este canal Programación 360. Continuamos con esta serie de videos que forman parte de esta lista de reproducción que es el curso de Android Full. Invitarlos, si no han podido ver nuestros videos anteriores, el video de instalación del IDE Android Studio o el video de cómo crear nuestro primer proyecto en Android. Por aquí voy a dejar los enlaces para que puedan visitarlos y consolidar algunas ideas en caso no estuvieran claras. Muy bien. Una vez más, bienvenidos a todos. Vamos a continuar revisando el lenguaje de programación que conforma, en este caso, Kotlin, ¿no? Nosotros sabemos que por mucho tiempo el lenguaje de programación, el primer lenguaje fue Java. Ya desde el año 2015-2016, Google empieza a trabajar en un propio lenguaje, empieza a fortalecerse para poder de alguna forma brindar otra opción a los programadores, sobre todo por temas legales que aún persisten, en este caso con Oracle, ¿no? Entonces aparece Kotlin, un lenguaje bastante idiomático que busca subsanar, en este caso, algunos vacíos que presentaba el lenguaje de programación Java. Y en un principio, Kotlin aparece con un perfil bajo, empezando a agradarle a los programadores, gracias a sus diferentes ventajas que hoy día vamos a ir comentando un poco. Y de esa forma es como Google convierte a Kotlin en su primer lenguaje, ¿no? El lenguaje recomendado por Google para el desarrollo de aplicaciones móviles. En particular, este curso nosotros lo vamos a ir viendo, desarrollando, usando este lenguaje de programación Kotlin. Muy bien. Sin más, vamos a dar inicio, ¿no? ¿Qué tenemos en la agenda? Tenemos en este caso un poco de esta descripción de qué es Kotlin, ¿no? Qué principales características. Vamos a ver cómo Kotlin maneja en este caso los operadores, que es un elemento bastante relevante dentro de un lenguaje de programación. Los tipos de datos que soporta. Vamos a ver también, a entender un poco cómo el compilador realiza el proceso de inferencia del tipo, y vamos a ver cómo se hace la declaración de variables. Muy bien, Kotlin, ¿no? Kotlin, como ya habíamos comentado, es considerado un lenguaje de programación moderno que busca sobre todo la productividad de los o de nosotros los programadores, ¿no? Buscamos en este caso generar mayores funcionalidades con menor código, ¿no? Obviamente con un código pues que sea en este caso productivo, que nos permita y sobre todo nos garantice, ¿no? Que sea seguro. Entonces, Kotlin nos brinda a nosotros, los programadores de apps, en particular de Android, ciertas características, ¿no? Como son en este caso expresivo y conciso, el código más seguro, y vamos a ver por qué en breve, interoperable, ¿no? Esto fue una de las principales características que benefició o beneficia a Kotlin, ¿no? Kotlin es interoperable con Java, que quiere decir que podemos tener en un mismo proyecto código Kotlin, código Java, poder llamar a clases Java y viceversa. Entonces, eso hace pues que Kotlin pueda ser también aprovechado en proyectos que posiblemente en su momento ya han sido iniciados en Java, pero quieren dar ese salto a Kotlin y se puede iniciar con una, en este caso, migración iterativa e incremental, ¿no? Algo también que Kotlin es muy fuerte es la concurrencia estructurada, ¿no? Y más adelante, en sesiones posteriores, vamos a ver cómo se maneja todo esto en relación pues a sus diferentes herramientas o arquitecturas que gestiona Kotlin. Muy bien. Kotlin, podríamos decir,
eh, que tiene una característica idiomática, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su sintaxis o de sus palabras reservadas, gran parte de ellas son, podríamos catalogarlas como coloquiales, ¿no? Para el programador es muy intuitivo usar Kotlin porque se parece mucho pues a los diferentes elementos que nosotros conocemos, ¿no? Por eso es que acá nos indica Kotlin está en su mejor momento cuando se usa idiomáticamente, ¿no? Evita simplemente traducir Java a Kotlin. Vamos a encontrar ciertas semejanzas de Java a Kotlin, pero son bastante diferentes, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces, Kotlin no es una traducción de Java, ¿no? Es un lenguaje con una propia identidad, ¿no? Que se basa en este sentido idiomático y eso le brinda sus fortalezas. Y como indicamos, a medida que más se aprende a usar Kotlin, se encontrará formas más fáciles y concisas de hacer las cosas, ¿no? Lo que buscamos es ser muy productivos, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos viendo algunas características de Kotlin, como el tema de las funciones lambda, las funciones de orden superior, el manejo, en este caso, de la definición de tipo en tiempo de ejecución, vamos a ver que es mucho más rápido codificar en Kotlin que usar, en este caso, el lenguaje de programación Java. Muy bien. Igual aquí abajo de la descripción del video les voy a dejar la guía idiomática de Kotlin para que puedan ustedes ver, en este caso con mayor detalle, los diferentes modismos que Kotlin maneja, ¿no? Posiblemente en un futuro tengamos un video también donde veamos estos modismos. Entonces, vamos a ver un poco los operadores que maneja Kotlin, ¿no? Aquí no hay mucha novedad, casi los operadores son muy parecidos a lo que nosotros hemos venido ya revisando en otros lenguajes. Tenemos los operadores matemáticos, el más, el menos, el asterisco que es la multiplicación, el slash que es la división y el porcentaje, en este caso que es el residuo. Tenemos operadores de incremento o decremento, más, incremento, menos, decremento. No se olviden que estos incrementos o decrementos son en una unidad. Operadores de comparación, ¿no? En este caso tenemos el menor igual, el mayor igual, ¿no? El operador de asignación, el igual, y los operadores de igualdad, tenemos el doble igual y admiración igual, en este caso es el diferente, ¿no? Para hacer las evaluaciones booleanas. Entonces hasta aquí todavía no vemos alguna novedad particular, son los operadores que en su mayoría, gran parte de los lenguajes de programación utiliza. Muy bien. Aquí hay algo importante, ¿no? Que son el uso de los operadores, en particular de los operadores matemáticos, ¿no? Por ejemplo, si yo opero, en este caso, enteros, integers, el resultado va a seguir siendo un entero, ¿no? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo 1 más 1, donde ambos son enteros, el resultado también va a ser un entero, y así consecutivamente. Si yo opero, en este caso, con números decimales o con doubles, también el resultado va a ser un double. Hay que tener en cuenta que para diferenciar, en este caso, un entero con un double, tenemos que usar el punto decimal, ¿no? Para este tipo de operaciones. Entonces, como ya habíamos comentado, Kotlin tiene la capacidad de poder inferir, ¿no? Aquí vemos que está haciendo Kotlin una inferencia. 1 más 1, en este caso es 2, que es del tipo entero, ¿no? Miren, por otro lado, 1.0 sobre 2.0, en este caso los dos números son doubles. Entonces, la división de dos doubles nos va a dar otro double, ¿no? Entonces, el compilador lo infiere. Igual va a ocurrir con la resta, 53 menos 3 nos va a dar 50, que es un entero, 2.0 por 3.5 nos va a brindar un double, que es 7.0. Pero ¿por qué no un 7 entero?
es porque en este caso estamos haciendo la multiplicación de dos números decimales. Tienen punto decimal. Eh, Aquí hay algo muy interesante, en este caso que nosotros tenemos algunas funciones asociadas a los tipos primitivos, ¿no? Por ejemplo, que son los métodos de operador numérico. Acá nos indica que Kotlin mantiene los números como primitivos, pero, pero permite llamar a métodos sobre números como si fueran objetos, ¿no? Esta es una característica bastante interesante de Kotlin que nos permite poder utilizar, en este caso, algunas funciones. Nosotros si hacemos la comparativa, en este caso, con Java, esto no era soportado, ¿no? Porque los tipos primitivos no tienen, en este caso, funciones asociadas. Por su misma naturaleza, ¿no? Por ser primitivos. Los únicos que tenían, en este caso, funciones o métodos eran las clases. En cambio, aquí en Kotlin podemos ver que no necesariamente, ¿no? También los números podrían tener algunas funciones. Y aquí podemos observar algunas, ¿no? Yo tengo el número 2 o coloco times 3 y en este caso voy a hacer una multiplicación, ¿no? 2 por 3, 6. Entonces se hace la operación. Si yo tuviera, por ejemplo, 3.5 y coloco plus 4, lo que estoy haciendo es agregarle, ¿no? Adicionarle 4 al número que tengo. 4 sería 7.5. De ahí tengo en este caso 2.4.div2 y lo que voy a hacer es una división al número que tengo asignado, ¿no? Esta es una característica bastante interesante que tiene, por ejemplo, el lenguaje Kotlin. Y los tipos de datos, ¿no? Que esto es muy importante dentro de un lenguaje de programación. A lo largo, pues, que vamos a ir desarrollando aplicaciones, vamos a tener muchísimos más tipos de datos, ¿no? Que vamos a ir ocupando en las diferentes apps. Los tipos enteros, los más conocidos tenemos el long, que tiene una capacidad de 64 bits. Tenemos el entero propiamente dicho, el int, con una capacidad de 32 bits. Tenemos el tipo short, con una capacidad de 16 bits. Y tenemos el byte, con una capacidad de 8 bits. Todos son enteros, lo que los diferencia es la capacidad, ¿no? Del número que nosotros vamos a poder almacenar. Dependiendo, obviamente, de la naturaleza de nuestra aplicación, podríamos usar un tipo u otro tipo, ¿no? Supongamos que yo quisiera almacenar, pues, la edad de una persona. Yo podría fácilmente guardar esta edad en un byte, porque no hay casi en la actualidad personas que tal vez superen los 127 años. O podría guardarlo en el peor de los casos un short, ¿no? Está muy raro que una persona pueda tener 32.767 años. Entonces, con un short tendríamos más que suficiente. Usualmente se asigna como entero, pero vemos que el entero es un número bastante grande, ¿no? 2 a la 31. Entonces es un número bastante extenso y estaríamos perdiendo por ahí estaríamos consumiendo recursos de memoria de forma innecesaria. Los tipos de datos de punto flotante, en este caso tenemos el double con una capacidad de 64 bits. Tenemos en este caso el float con una capacidad de 32 bits. Tenemos el char con una capacidad de 16 bits. Y tenemos el boolean, en este caso con una capacidad de 8 bits. Vale aclarar, ¿no? Aclarar que en este caso el boolean básicamente va a soportar dos valores, ¿no? Que son el true o el false, ¿no? Y en este caso el char va a soportar en este caso también caracteres del tipo Unicode. Podríamos soportar también caracteres del tipo Unicode. Ahora, como ya les comentaba, Kotlin va a inferir los tipos, ¿no? Dependiendo cómo multiplique. Por ejemplo, nosotros podemos observar aquí, particularmente aquí, que se está haciendo obviamente la inferencia, ¿no? Acá tengo yo un decimal, podría ser un double, acá tengo un entero, ¿no? Pero el resultado va a ser un double, ¿no? En este caso, predomina el punto decimal, ¿no?
punto decimal se va a ubicar por encima pues del entero. Pero miremos aquí otro caso. Aquí yo tengo dos enteros, yo hago la división, ¿no? Uno pensaría que la división es 0.5, pero así como está escrito acá, los dos son enteros, ¿no? Este es entero, este es entero, entonces el resultado va a ser un entero. Si yo quisiera forzar, en este caso, a un decimal, yo tendría que escribirlos como decimales, ¿no? 1.0, 2.0, y ahí recién saldría como decimal, ¿no? 0.5. Tenemos también la conversión de los tipos, ¿no? Lo que nosotros en Java conocíamos en este caso como cas. Aquí el principio es muy parecido. Para poder castear, pues tiene que haber una capacidad de conversión entre los tipos a los cuales yo voy a intervenir, ¿no? Es como el ejemplo que vemos aquí. Nosotros estamos indicando aquí una variable del tipo entero llamada i, y le estamos asignando el valor 6, ¿no? Y aquí yo estoy asignando una variable de tipo byte llamada b, y le quiero asignar en este caso el entero. No se puede realizar esta asignación. ¿Por qué? Si nosotros regresamos un poco aquí, vemos en este caso que el entero es un número mucho más grande, tiene 32 bits, en cambio el byte solamente soporta 8. Entonces no se va a hacer esa conversión, ¿no? Hacia arriba sí podríamos hacer la conversión, pero en este caso hacia abajo no podríamos hacer la conversión, ¿no? Por eso es que aquí el compilador nos mataría, en este caso, un error, ¿no? Porque el entero es mucho más grande, ¿no? Supera al bit. ¿Cómo hacer la asignación entonces? Lo que podríamos hacer es convertir el entero, en este caso un cas, a un byte, ¿no? Entonces el entero sí soporta, en este caso tiene un método llamado toByte, y lo que va a hacer es convertir pues este entero en un byte, ¿no? Se entiende que para que esto funcione y no nos arroje una exception, el número que queremos convertir en particular tiene que estar dentro del rango de los bytes, ¿no? Y en este caso los bytes hemos visto que solamente llegan hasta desde menos 127 hasta 127. Entonces, 6 se encuentra dentro de ese rango, sí. Entonces sí se podría hacer la conversión, ¿no? En este caso particular sí podríamos hacer la conversión. El manejo de cadenas es bastante parecido, ¿no? De lo que ya nosotros hemos venido contando, pero aquí hay algunas características en particular, ¿no? Por ejemplo, las cadenas se definen con comillas dobles, muy parecido a lo que veníamos manejando en Java, ¿no? Las comillas dobles. Dentro de estas cadenas podríamos agregar algunos literales, por supuesto que sí, salto de línea, retorno de carro, incluir tal vez una doble comilla dentro de la cadena, se puede hacer, ¿no? Con el carácter de escape. Ahora, nosotros también podríamos poner un texto arbitrario que nos referimos que no tiene un formato definido, ¿no? Sino que tiene tal vez un formato mucho más largo, son de varias líneas, tiene espacio, tiene salto de línea. ¿Cómo podemos definir esto? Acá Kotlin nos da una salida muy interesante, muy inteligente. Podríamos usar ese texto arbitrario definiendo la cadena, en este caso con tres comillas simples, o una comilla doble, triple, ¿no? Como vemos aquí. Asignamos de esta forma y nosotros podemos envolver cualquier texto que consideremos que lo vamos a colocar dentro de nuestra aplicación. ¿Cómo nosotros podemos unir o concatenar cadenas? Aquí en particular Kotlin tiene el manejo de los templates, ¿no? Maneja los templates. Por ejemplo, aquí vemos en este código que nosotros estamos definiendo dos variables, las dos, valga la redundancia, son enteras, el compilador va a inferir que son enteros, y yo podría mostrar en consola este texto, ¿no? Y como nosotros observamos, es una cadena normal porque tiene las comillas dobles, pero dentro de eso yo estoy concatenando, en este caso, los valores 3 y 2.
¿Cómo concateno estos valores? Para eso usamos los templates, ¿no? Los templates nos indican que nosotros colocamos el signo de dólar y podemos colocar en este caso una variable de forma directa, ¿no? Esta es una particularidad bastante interesante de Kotlin. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos dólar, el número de la variable, que es number of doves, y continuamos nuestra cadena y puedo, en este caso, colocar la siguiente variable, ¿no? Yo digo dólar number of caps y cuando imprimo yo este mensaje en consola voy a encontrar que puedo tener la siguiente salida, ¿no? Entonces, esto es muy conciso, muy preciso y nos permite, en este caso, poder mostrar un mensaje, ¿no? O armar un mensaje de una forma muy transparente, ¿no? Para nosotros. Esto es lo que les comentaba un poquito, ¿no? El tema de los templates, ¿no? Para poder usar estos templates tenemos que empezar con el símbolo de dólar, ¿no? Este símbolo de dólar nos va a permitir acceder tanto a variables como a métodos, ¿no? Cuando es un método, este template tiene que ser envuelto con llaves, ¿no? Entonces más o menos tiene esta figura, el símbolo de dólar y unas llaves. Eso es cuando queremos acceder a algún método o alguna propiedad que tiene un método, ¿no? Como en este caso. Por ejemplo, aquí estamos usando el template tradicional. Yo estoy declarando acá entero 10 y estoy tratando de imprimir directamente en consola, ¿no? Yo pongo $i y se va a imprimir, porque esto es una variable. Pero yo, por ejemplo, podría hacer uso de un método de este tipo de dato, que es un string, ¿no? Yo podría, en este caso, hacer referencia a, al método len, que me retorna el tamaño de la cadena, pero como estoy accediendo a un método, yo tengo que usar el $llave, ¿no? Todo lo que va dentro de la llave, en este caso va a ser un método, una función o lo que nosotros necesitemos, y con eso podemos armar directamente nuestra cadena, ¿no? Esto es algo muy interesante, es muy particular de Kotlin, este manejo de los templates de string, ¿no? Nos permite hacer diferentes funcionalidades. Muy bien, como yo les comentaba, dentro de este template, nosotros cuando usamos las llaves también podemos asignar algunas expresiones, no necesariamente métodos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo pongo $llave y aquí se va a operar y después se va a imprimir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a realizar primero la operación de suma, que está dentro de las llaves, y después se va a mostrar el valor del resultado, ¿no? Entonces, si nosotros operamos, tenemos 10 más 5, 15, y este valor 15 es el que se va a imprimir en consola. Correcto. Entonces, eso también nos brinda una facilidad, ¿no? Es mucho más transparente, más preciso poder hacer este tipo de ajustes o expresiones dentro de los templates de las cadenas. Muy bien, también vamos a ver cómo se declaran las variables dentro de Kotlin. En este caso, Kotlin es bastante potente en la inferencia de tipos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no necesariamente nosotros estamos obligados a indicarle a Kotlin cuál es el tipo que vamos a usar. Kotlin lo puede inferir, ¿no? De forma directa. E incluso Google, dentro de sus buenas prácticas, nos indica que debemos dejarle al compilador que infiera el tipo, ¿no? Que infiera el tipo. Sería lo recomendable. Pero eso no quita que nosotros podamos declarar el tipo de forma explícita, ¿no? ¿Qué quiere decir de forma explícita? Por ejemplo, si retrocedemos una lámina, aquí no estamos declarando el tipo, ¿no? No lo estamos declarando. ¿Qué quiere decir? Que el compilador va a inferir el tipo. ¿Qué tipo será? Tipo entero. Si retrocedemos una más, aquí también nos está declarando el tipo. Si retrocedemos, aquí tampoco se está declarando el tipo, ¿no? Entonces, el compilador lo infiere. Pero aquí no se está infiriendo el tipo. Aquí el tipo se está declarando, ¿no? Se está definiendo como un entero.
Como le repito, la buena práctica nos indica que lo recomendable sería dejarle a Kotlin que lo infiera, ¿no? Pero ambas son válidas. Ahora, nosotros podemos definir en Kotlin dos tipos de variables. Las variables mutables y las variables inmutables, ¿no? Como nos indica aquí, ¿no? La inmutabilidad no se aplica estrictamente, pero se recomienda. Cuando una variable es inmutable, ¿no? Una variable es inmutable cuando esta variable no va a cambiar su valor a lo largo de la vida de la aplicación, ¿no? Se define de una forma y esta variable no cambia. En cambio, una variable mutable sí va a cambiar en posiblemente diferentes partes de nuestra aplicación. Como indica acá, Kotlin es un lenguaje de tipado estático. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se infiere el tipo, este tipo no se puede cambiar. Cuando Kotlin define una variable x como entero, esa variable va a permanecer entero hasta que el programa se destruya, ¿no? No es un tipado dinámico, es un tipado estático, pero que sí se puede inferir. El tipo se resuelve en tiempo de compilación y nunca cambia, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo yo defino una variable? La verdad que la definición de las variables es muy sencillo. Dista un poco de Java, ¿sí? Nos va a costar un poco porque en Java primero se define el tipo de dato y después el nombre de la variable. Acá es al revés, ¿no? Es al revés. Nosotros vamos a anteponer, en este caso, una palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros ponemos la palabra var, ¿no? Cuando nosotros le indicamos la palabra var, le estamos indicando al compilador que esta es una variable mutable. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar su valor a lo largo de la vida del programa. Entonces es mutable. Entonces primero podríamos poner var. Segundo, el nombre de nuestra variable, que tiene que cumplir en este caso con las especificaciones, ¿no? Alfanumérico, que empiece con una letra minúscula, ¿no? Que no incluya caracteres especiales. La convención normal de declaración de variables. Algo muy importante, si le vamos a indicar el tipo de la variable, tenemos que poner después del nombre de la variable dos puntos, ¿no? Ponemos dos puntos y después vamos a indicarle el tipo. Entero, double, booleano, string, char, long, el tipo que necesitemos. En esta misma línea, nosotros, aparte de declarar nuestra variable, también podemos asignarle un valor por defecto, ¿no? Como vemos aquí en pantalla. Nosotros estamos declarando una variable del tipo width, no, disculpen, del tipo entero llamada width, y le estamos asignando por defecto el valor 12. Lo mismo ocurre con la variable len, ¿no? Del tipo double. Le estoy asignando 2.5. Entonces, vemos que la declaración de variables sí es bastante diferente a Java. Entonces, por ahí tal vez podría costar un poco aprender o acostumbrarse a declarar, pero es una curva muy pequeña, ¿no? Es cuestión de seguir practicando y poder adecuarse a este nuevo estilo. Acá un mensaje importante, una vez que usted o el compilador ha asignado un tipo, no puede cambiar el tipo o aparece un error. Es lo que veníamos comentando en la lámina anterior, ¿no? Kotlin es un lenguaje de tipado estático. Una vez que el tipo se define, este tipo no se puede cambiar. De igual forma, nosotros, como ya habíamos comentado, podemos especificar nuestro tipo de variable, ¿no? Según lo que necesitemos. Ahora, variables mutables e inmutables. Habíamos indicado que las mutables son las que cambian. Y para definir una variable mutable en Kotlin, tenemos que anteponer la palabra var, ¿no? Esta palabra reservada var le va a indicar al compilador de Kotlin que nuestra variable es mutable, puede cambiar. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo defino una variable que no cambia, ¿no? Que su valor es inmutable? Si el valor es inmutable, yo lo puedo definir con la palabra reservada val, ¿no? Entonces yo defino con val y este valor se vuelve inmutable. No va a cambiar el valor a lo largo del programa. ¿Podría intentar cambiarlo? Sí, pero cuando se compile nos va a mandar en este caso un error. ¿Por qué? Porque esa variable fue marcada como inmutable. Acá nos dice un tip, aunque no se aplique estrictamente, se recomienda el uso de variables
inmutables, ¿no? En la mayoría de los casos. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué se recomiendan las variables inmutables? Porque las inmutables, obviamente, son variables no dinámicas, son variables que ya tienen posiciones definidas en la memoria y obviamente son menos costosas, ¿no? Para el procesador, para el rendimiento. Entonces, por eso se recomienda ese tipo de variables. En la medida de lo posible, cuando nosotros codifiquemos nuestro programa y detectemos pues, que una variable no va a cambiar, sería mucho mejor marcarla como val, ¿no? Como inmutable. Entonces, recordemos que una variable del tipo val no puede ser modificada. Aquí vemos, ¿no? Mutable, aquí se aplica porque es mutable, pero aquí no aplica. ¿Por qué? Porque es inmutable. Entonces yo no puedo intentar modificar un valor que ya marqué que va a ser inmutable, ¿no? El compilador nos va a mandar en este caso un mensaje de error porque esa operación no es una operación válida. No es una operación válida. Muy bien. Entonces, agradecerles en este caso poder estar suscritos a nuestro canal, a Programación 360, invitarles a que nos den me gusta a este video, vamos a estar subiendo muchos más videos, ¿no? En el próximo video vamos a estar viendo una aplicación ya demo para poder poner en práctica estos conceptos que hoy día hemos estado conversando. Por mi parte, muchas gracias, suscribirse, darle me gusta y compartirlo con el mayor número de personas posibles. Gracias.